Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver un poco dentro de las estructuras de las que sostienen la existencia de estructuras proposicionales para comprender las representaciones mentales, particularmente las redes semánticas y dentro de ellas la teoría de rasgos. Vamos a ver algunas técnicas de análisis semántico y vamos a explorar o ver cómo se puede utilizar esto para explorar emociones, juicios o estructuras conceptuales. Para hacerlo, tenemos que pensar que la metodología que vamos a utilizar proviene de lo que se ha denominado análisis de redes sociales. Acá hago un pequeño break para explicar de qué se trata el análisis de redes sociales. Quizás alguno de ustedes recuerde y esté familiarizado con la idea del sociograma de Jacobo Moreno, el inventor del psicodrama. Quizás algunos de ustedes en algún momento en su colegio, en su escuela, eh, la profe le ha pedido que señalen en un orden, primero, segundo, tercero, a aquel compañero o compañera con la que preferían estudiar, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o a quienes elegían para divertirse en primer, segundo y tercer lugar. Luego se juntaban todos los papelitos de todos los compañeros del aula y se distribuyen las personas y se hacen flechitas según las elecciones. De esa manera ustedes tienen una visión rápida de cómo es la distribución sociográfica de preferencias de elecciones de los compañeros de un aula, por lo menos para dos actividades, para estudiar o para divertirse. Ven que hay un grupo generalmente más central, que hay un grupo que se elige entre sí, hay personas que quedan aisladas o que solo se eligen entre ellas y están aisladas del resto. Es decir, en un movimiento relativamente rápido tienen una visión socioemocional de la distribución de preferencias en el grupo. Bueno, esta técnica que desarrolló Jacobo Moreno, por el cual se sacaba además el estatus sociométrico de una persona, aquel que era muy elegido, aquel que era muy marginal, etc. Eh, por allá por los años 50 tuvo una gran, 50 del siglo pasado, tuvo un gran empuje, se lo hibridó con una gran cantidad de álgebra y teoría de grafos, y por allá por los 70 se le agregó el poder de la computación, y de ese modo nació una batería metodológica absolutamente robusta, muy, muy fuerte, que quizás lo más interesante es que conceptualmente nos permite visualizar eh, los problemas humanos, en un nivel que no es tan macro como por ejemplo puede explicarlo la sociología o la economía. Piensen ustedes, por ejemplo, si tienen dificultades de acceso al trabajo. Uno puede explicarlo en términos de las variables macroeconómicas y las situaciones generales. O la psicología individual puede explicarlo en términos de los talentos, habilidades y también de las vinculaciones y de las relaciones de las cuales se extrae esta persona. Pero habría también una posibilidad de verlo desde una microsociología o desde la psicología social. Esta es una tecnología especialmente diseñada para la psicología social. Es un nivel intermedio en donde los actores son vistos siempre como interdependientes. Los vínculos entre los actores pueden ser comprendidos como oportunidades, como canales, por donde fluyen recursos materiales o inmateriales, oportunidades, negocios, elecciones. Las estructuras
son vistas como patrones de relaciones entre los actores sociales que participan. Y la configuración de las redes proveen oportunidades o restricciones al flujo de la acción individual. Es decir que más allá o además de los talentos y condiciones que una persona puede tener para acceder a un trabajo, y además de las condiciones macroeconómicas que facilitan o dificultan las cosas, es fundamental el entramado social en el que esa persona se encuentra. En realidad, Granovetter, ya por los años 70, fue el primero en describir el poder de los vínculos débiles, justamente para explicar que estos son los que otorgan la mejor oportunidad de acceso al trabajo. El acceso al trabajo generalmente, obviamente, si tu papá es el dueño de la empresa, tenés trabajo. Obviamente, si sobra trabajo en un país, si hay carteles demandando mano de obra, vas a tener trabajo si querés. Pero en situaciones más normales, no tan favorecidas, el acceso al trabajo depende de la cantidad y calidad de vinculaciones que uno tenga. Y no quiere decir justamente vinculaciones robustas, porque cuando tenés vinculaciones muy robustas y muy cerradas, en general tienden a encerrarte. Se trata de la numerosidad de relaciones de nivel medio. El amigo del amigo dice, yo conozco a una chica que estudió psicología, sí, yo conozco a un muchacho que trabaja en la inmobiliaria y que te podría venir bien para conseguir tal cosa. Y ese amigo de un amigo es un vínculo débil, y eso es lo que, digamos, provee oportunidades de flujo de recursos de todo tipo. Digamos, como consecuencia de esto, la reflexión que vale la pena es conveniente en términos generales disponer de la mayor cantidad y calidad de la mayor extensión posible de redes interindividuales. Esto pensado, llevado al álgebra, llevado a la teoría de grafos, es decir, con una serie de instrumentos matemáticos que acá no vienen al caso, constituyó una poderosa batería metodológica que en el caso particular de nuestros equipos lo hemos aplicado para estudiar la configuración y evolución de las redes semánticas. Todo esto que dije para los actores, si en lugar de pensar que son agentes sociales, pensamos que son cogniciones, llamémosle ideas, preferencias, juicios, prejuicios, y que las relaciones, en lugar de ser relaciones sociales, son relaciones semánticas, por ejemplo, ustedes tienen la misma batería metodológica aplicable al estudio de la memoria semántica. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los beneficios que provee tener este tipo de instrumentos? Bueno, te permite establecer una definición formal a conceptos teóricos. Es bastante difícil, y aún yo diría no hay un acuerdo definitivo a propósito de conceptos como el liderazgo. Liderazgo es un concepto que está restringido por la oportunidad, por el tiempo, por el contenido, por la naturaleza de la tarea, por el contexto. O sea, en realidad, cuando uno empieza a estudiar sus restricciones, el concepto es cada vez más difícil de asir y pasa a ser una gran metáfora a través de la cual creemos estar de acuerdo. Si en lugar de plantearse esta situación en términos de liderazgo, uno se lo plantea en términos de centralidad en el flujo comunicacional o en la toma de decisión, en la resolución de un problema en una determinada tarea, esto es formalizable y operativizable. Esto se puede hacer. Y uno puede decidir claramente cuál es la persona que tiene mayor centralidad en este grupo o en este conjunto social,
o en el intercambio comercial entre naciones. Es decir, uno puede aplicar esto prácticamente a la escala que le convenga de acuerdo al tipo de problema que esté enfrentando. Por lo tanto, este tipo de herramientas te permite la creación y el sostenimiento de modelos formales, modelos que te permiten comprender y predecir. En este caso particular, además de comprender y predecir un fenómeno social o psicológico, también te permite operativizarlo en términos de simulación. Vos podés hacer funcionar la red de determinada manera y de acuerdo a tu teoría ver si las cosas evolucionan de tal o cual manera. De esa manera permite evaluar y poner a prueba teorías y bueno, integra una serie de cálculos estadísticos, lo que les comentaba, álgebra de matrices, teoría de grafos, y alcanza o tiene disponible para llevar al alcance, no es el término adecuado, en realidad está al alcance nuestro una gran variedad de aplicaciones informáticas de acceso libre. Si cualquiera de ustedes les interesa curiosear sobre el tema, no tienen más que poner INSNA, que es International Social Network Analysis, que es la sociedad una sociedad científica que engloba a todas las personas que trabajan en diferentes ámbitos de aplicación con este tipo de metodología, y ahí van a encontrar, por ejemplo, uno de los segmentos, digamos, de esa página, de esa sociedad internacional, una cantidad innumerable de software que está disponible para que uno lo baje y lo utilice de manera gratuita. Hay también software hay software de libre acceso y de libre fuente. Es decir, hay, por ejemplo, desarrollos en R que vos podés encontrar digamos, el desarrollo de alguna rutina que no está y subirla y ponerla a disponibilidad de toda la sociedad que pueda estar interesada en esa temática. Bien, como consecuencia de que la forma de pensar estos problemas es la interdependencia, el tipo de matrices que se utiliza es también distinto. Nosotros estamos, en términos generales, acostumbrados a pensar en términos de lo que acá dice la matriz clásica, ¿no? Una matriz clásica es una en la que en las filas están los agentes sociales o las unidades de análisis, que es lo que estamos analizando, por ejemplo, personas, en este caso son países, y en cada columna hay propiedades de esas personas o de esos países. En este caso, el ejemplo es el precio del Big Mac, porque el precio del Big Mac es una de las maneras que se tiene de ver cómo es la situación de los precios relativos en cualquier país del mundo. Entonces, bueno, acá tienen el precio no sé, llevado a dólares, está en los pesos locales, cuánto sale, bueno, o cuánto salía, porque esto ya no guarda relación con la inflación de cada uno de los países. Pero uno puede decir que en definitiva se comprende, esto podrían ser personas y esto podría ser coeficiente intelectual, peso, altura, años de estudio, lo que ustedes quieran. Este es el tipo de matriz que habitualmente nosotros trabajamos cuando se les pregunta y ustedes están viendo, o creo que en este mismo momento están viendo psicoestadística, cuando hacen una correlación lo que comparan es cómo evolucionan estas dos columnas con referencia a estos sujetos. No sé, si cuando es más gordo también es más alto, o si cuando es más alto también tiene más peso, si cuando se produce tal circunstancia también mejora tal desempeño, etcétera, etcétera. Las matrices de redes sociales, como no se basan en entidades, sujetos o entidades sociales y propiedades, sino en relaciones entre entidades, las clásicas serían, en este ejemplo, son entidades, países, y en lo que hay es intercambio comercial, por ejemplo, exportaciones. Dice, bueno, Argentina, Bolivia y Cuba,
y está en millones de dólares, por ejemplo, ¿cuáles son las exportaciones? Esta matriz tiene en las ordenadas y en las abscisas los mismos componentes, son matrices cuadradas o matrices que se denominan de modo 1. Cuando en lugar de trabajar con agentes sociales, trabajamos con conceptos, con juicios, con prejuicios, esta matriz toma una forma de este tipo. Por ejemplo, tratando de establecer la relación entre conceptos, acá estoy jugando con las 3P, plata, poder y prestigio. Entonces dice, bueno, ¿de qué manera se relacionan plata, poder y prestigio con cada una de ellas con las otras dos? Esto es similar a una matriz de preferencia. Estos podrían ser personas y decir plata cuántas veces elige a poder o cuántas veces elige a prestigio, y de acuerdo al tipo de actividad, como les daba en el ejemplo anterior, si era para estudiar o si era para divertirse. Esta sigue siendo una matriz de preferencias. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien, porque no hace falta, digamos, teóricamente mucho más que esto. Veamos ahora. Profe, ¿me escucha? Te escucho perfecto, Mariana. Ah, sí, disculpe que le haga una pregunta que por ahí. Porque no sé en qué parte estábamos en representaciones mentales, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro, pero esta parte no la es esa parte de lo que tenía yo impreso, puede ser en las filminas anteriores, porque no lo tengo en las que tenía, y no sé a qué bibliografía, con qué No, no. bibliografía se sustenta esto. Esto, entre otras cosas, por ejemplo, en el texto que les di de memoria semántica, ¿sí? Ah, está bien, está en ese, ¿Sí? perfecto. Yo ¿Sí? lo buscaba En como el texto de aparte, memoria semántica pero tienen no. diferentes sistemas de representación y cuáles son las corrientes que trabajan en eso, ¿sí? Y lo que hicimos ahora es una introducción. En realidad lo que vamos a ver es teoría de rasgos y redes. Es una hibridación de estas dos corrientes. Y lo que les estaba contando es con el tipo de metodología que se utiliza para poder investigar y desarrollar cosas en este métier. Es el que es como texto de cátedra, el que hace usted, el de memoria semántica con Ana Coni. Exacto, sí. Sí. Ah, perfecto. Ese es uno que es bastante pedagógico. Tiene dos partes, una parte que es explicatoria de los modelos de memoria semántica y la otra parte que es cómo se ha ido desarrollando o cómo se desarrolla, o sea, psicología del desarrollo, cómo se desarrolla esa memoria. Bien. Es un texto muy autoexplicativo porque tiene ejercicios, tiene resaltadas las ideas que hay que tratar de recordar, porque es un texto que fue diseñado para educación a distancia. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Gracias. Bueno, ahora, digamos que hemos tenido una pequeña semblanza, digamos, de la metodología, vamos a hacer vamos ahora sí a los bifes. Si a dos personas, que acá llamamos sujeto 1 y sujeto 2, les presentamos una mesa, sea el dibujo, la foto de una mesa, o sea simplemente la palabra mesa, y se les solicita que a su buen saber y entender traten de decir aquellas propiedades que ellos entienden mejor caracterizan una mesa. ¿Sí? Se les pide que enumeren, que digan cuáles son los atributos que entienden mejor describen el objeto del que se trate, el concepto del que se trate. En este ejemplo es una mesa. Podemos encontrarnos con respuestas de este tipo. Fíjense, la persona 1 dice es un mueble para sentarse, comida, cenar, postre, cansancio, televisión, etc. La persona 2 dice mueble, pero asocia por el lado de trabajo, desayuno, cerveza, chicas, whisky, mi mujer, etc. Es decir, nosotros estamos viendo cuáles son las propiedades, rasgos que
en el campo semántico de esta persona mejor caracterizan a ese objeto. Ahora la pregunta que surge es cómo dos hablantes, que en realidad atribuyen rasgos, significados tan particulares y diferentes, pueden al mismo tiempo comprenderse mutuamente, o al menos creer saber a qué se están refiriendo. ¿Cómo podemos entendernos si en realidad, frente a un concepto, cuando lo describimos a través de sus propiedades, de sus rasgos, tenemos un listado, digamos, de conexiones, ¿eh? Exiguo y bastante diverso? ¿Se entiende el problema? Sin embargo, vamos a hacer acá un pequeño desafío antes de continuar. ¿Podrían ustedes caracterizar a sujeto 1 y a sujeto 2? Y capaz que uno se parecería como que está casado porque tiene mujer. Uh-huh. Por ahí no sé si es muy grande porque es varón aparentemente, o se autopercibe, como dirían ahora, varón porque habla de chicas, de mi mujer, Uh-huh. tiene que ser de mediana edad para arriba porque habla de un trabajo, habla de tomar cerveza, Uh-huh. el sujeto 2, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo primero que uno tiene la sensación, hace inferencias, ¿no es cierto? A partir de los atributos que licita, es decir, piensen que a través de los atributos, estos sujetos, que en realidad son reales, son dos casos reales, eh, están poniendo de manifiesto cómo construyen los significados del mundo. Y a través de cómo construyen los significados nosotros podemos hacer inferencias de cómo será esa persona. En principio vemos o suponemos que la persona 2 se autopercibe masculina, habla de mi mujer, tiene trabajo, y yo creo que uno puede ir algo un poco más lejos con las inferencias. Y el sujeto 1, que es hombre, mujer, ¿qué edad tendrá? Pueden chatear si no pueden hablar, ¿eh? No, el sujeto 1 podría ser un poco más grande, quizás de la tercera edad, habla de cansancio, de la televisión, la mesa más centrada en la comida, en cenar, el postre. De cualquier manera son todas suposiciones, ¿no? Eh, es como vos dijiste, una inferencia. En el sujeto 2 puede ser que esté dirigido las inferencias hacia un varón, pero también puede ser una mujer, digamos. Creo que lo del varón tiene mucho que ver con lo cultural o con ciertas edades que podemos llegar a tener, pero hoy en día todo lo que describe ahí lo podría decir tranquilamente una mujer. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sin embargo, como vos decís, no pueden ser correctas o pueden ser equivocadas, pero Sí, sí, totalmente, el sí. solo hecho de ver cómo estas personas atribuyen significados a las cosas nos permiten a nosotros hacer atribución de significados e inferencias a propósito de las características de estas personas. Efectivamente, son dos varones. En realidad son dos varones de arriba de 40, posiblemente de cerca de 50, ambos. Y la diferencia que vos notaste es que el sujeto 1 es un sujeto más tranqui, más pasivo, más de quedarse en casa, más de Sí, buen comer, digamos, más inclinado a la mesa, estar tranquilo, ver televisión y comer.
Sí, más pasivo también, más ¿no? pasivo, claro, claro. El sujeto 2 como que va mezclando el trabajo con alguna salida, se me ocurre, ¿no? Cerveza, chicas, Claramente whisky. el sujeto 2, sea hombre o mujer, es más fiestero. Sí, 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 ¿No? totalmente. Enseguida arranca por una mesa, pero ya termina en una... Sí, Esto sí, es una cervecería, una claro. salida, está con otra gente. Sí, O sea, sí. es alguien que claramente está afuera. O sea, Sigue con su mujer, pero bueno, ahí las palabras chicas sugiere también otra cosa. sí, Suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo. exacto, 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 exacto. Uno más Pero pasivo y el otro más activo, lo que primero me sin representa. duda, sin duda. Eh, y yo diría, si bien es cierto que estamos sometidos a la posibilidad grosera de errores, en la vida nos movemos así. Hacemos, hacemos permanentemente, y yo diría inevitablemente, inferencias de este tipo. Las hacemos, nos surgen espontáneamente. Luego quizás las podemos, es más, nos pueden producir hasta, te diría, mayor o menor simpatía, ¿no? En esta sola escucha o lectura. Digamos, el recaudo justamente es saber que no deja de ser una inferencia a partir de señales relativamente aisladas, pero efectivamente esto es así. Ahora, eh, la pregunta sigue planteada, que es, ¿cómo si las propiedades, los rasgos, los atributos que otorgan significado a un objeto tan simple como mesa pueden ser tan distintas? Las personas igualmente logran entenderse, comunicarse, comprenderse mutuamente, hasta cierto punto. Y estamos hablando de un objeto concreto simple. Imagínense si en lugar de estar hablando de mesa estuviésemos hablando de libertad, democracia, justicia. Esto estaría pobladísimo de atributos, seguramente muchos de ellos muy divergentes. Se, Cuando una persona estima una similitud semántica entre dos o más ideas, en realidad puede establecer, y para lo mismo que para producir estos atributos, una serie de relaciones semánticas. Las propuestas de tipificación de relaciones semánticas fluctúan entre un pequeño puñado, como en el ejemplo que aquí tenemos presente, a 30 y pico de relaciones distintas, según, digamos, la obsesividad y la cantidad de criterios y restricciones que le aplique a aquel que está haciendo la categorización de las relaciones. En grandes rasgos, sabemos que se pueden establecer y que se encuentran juntas de algún modo las relaciones lógicas inferenciales. Pero también se encuentran conviviendo en nuestra memoria semántica las relaciones analógicas, denominadas también de identificación por el predicado. Esto es, nuestra compañera Mariana es rubia, Marilyn Monroe era rubia. Cuando llega Mariana le digo, hola Marilyn, a Mariana. ¿Sí? O sea, de Mariana prediqué lo rubio, de Marilyn prediqué lo rubio, luego, porque el predicado era idéntico, hice idéntico los sujetos. Y saludo a Mariana como si fuera Marilyn. Esto está en la base de cualquier tipo de analogía. Por supuesto que también está presente en el pensamiento psicótico. Pero si todos entendemos y sobreentendemos que en este caso es un chiste, está en la base de los chistes, está en la base de las situaciones
equívocas graciosas. Y también participa en muchos casos decididamente el pensamiento creativo. O sea, generar un modelo análogo a la situación del problema que estamos enfrentando. En ese modelo resolver el problema y luego transferirlo nuevamente a la situación real es un mecanismo que se utiliza permanentemente en ciencia o bastante frecuentemente en ciencia, pero también se utiliza en nuestra vida corriente, donde por analogía nos encontramos en una situación, buscamos una situación modelo. Perdón, Roxana, no había visto tu chat. Les decía, en situaciones corrientes nosotros nos encontramos enfrente a una situación y casi inmediatamente encontramos los parecidos de familia con otra situación y de algún modo, no necesariamente consciente, repetimos patrones de comportamiento que nos han resultado eficaces en esa situación anterior. Si encontramos una analogía entre la forma de comportamiento en una situación pasada con resolución, digamos, satisfactoria y la situación presente. Es decir que la analogía o la relación por analogía, aunque es una relación mucho más débil que las relaciones verticales, es una relación más bien de tipo transversal, es, yo diría, específicamente humana y productora de riqueza y novedad. Claro, si van a escribir su tesis de fin de curso, seguramente van a apelar más a una presentación de arriba abajo y de tipo inferencial, mientras que si van a resolver otro tipo de situaciones, como por ejemplo una situación de acercamiento, de seducción, es probable que puedan apelar con mucha mayor felicidad a un pensamiento de tipo analógico. Bien, también existen o se pueden describir, digamos, como coexistentes y constituyendo, formando parte de esta estructura semántica, las relaciones topológicas. Estas son tan viejas como Aristóteles, o sea, él ya las había identificado. Son todo aquello, digamos, que tomó su máxima expresión en el continuismo británico, en el empirismo británico, y en lo que después derivó en el empirismo y finalmente derivó en el conductismo. Las relaciones topológicas lo que señalan es que tendemos a preservar en forma conjunta, vinculada en nuestro cerebro y en nuestra memoria semántica, aquello que coexiste o que coexistió en el espacio y en el tiempo en un determinado momento. ¿Sí? Aquello que estuvo junto en el espacio y o en el tiempo. Y si además estuvo en el espacio y en el tiempo, más fuerte la vinculación, queda de alguna manera almacenado como una relación topológica que, digamos, que aparece como fenómeno y que se desprende cuando uno atribuye significado a las cosas de manera inevitable. Las relaciones topológicas, que acá llamamos topológicas, es lo que da pie a lo que se denomina conceptualizaciones de tipo temática. La conceptualización temática ubica en el mismo clúster, en el mismo conjunto, a lo que coexistió en el espacio o en el tiempo. Por ejemplo, madera va con hacha, porque van juntas, o payaso y no sé, y león y malabarista, etcétera, etcétera, van en el mismo lugar porque coexisten en el circo. ¿Sí?
más allá de las clasificaciones taxonómicas que son mucho más propias de la lógica inferencial. Las relaciones taxonómicas son más propias de los procesos de escolarización que todos tenemos, y las relaciones topológicas son temáticas y muy adaptativas. Siempre pongo el ejemplo que al abuelo le va a interesar más vincular quizás el pantalón con la silla, porque cuando se va a dormir guarda el pantalón arriba de la silla. Y entonces temáticamente eso constituye un clúster. Más allá de que algo pertenezca a la categoría de muebles y otro pertenezca a la categoría de indumentaria, que son aparentemente dos cosas distintas. O es importante saber que la fruta está en la mesa, aunque uno pertenezca a la categoría frutas y otro pertenezca a la categoría muebles. La categorización temática es fuertemente adaptativa, lo tienen los niños, la van desarrollando, van disputando el terreno junto con las taxonómicas a lo largo de la educación y reaparecen con un nuevo vigor hacia la adultez tardía. Las otras relaciones que coexisten y constituyen la memoria semántica son las relaciones por posición. Las clásicas día-noche, antes-después, blanco-negro, son casi inevitables si ustedes le piden una asociación a una persona y van tirando disparadores, van a ver que aparecen normalmente relaciones de oposición. Allí aparecen en otro lugar las relaciones partonómicas, las relaciones parte-todo, como puede ser ojo a cara o rueda a auto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las relaciones partonómicas están fuertemente enraizadas en nuestra memoria. Y acá yo incluí otras relaciones de otro tipo que pueden existir, pero fundamentalmente me interesaba resaltar que incluso constituyen la memoria semántica los errores, ¿no? O sea, hay asociaciones que en realidad no eran acertadas, no eran correctas, en tanto no describían adecuadamente lo que nos pasaba, el fenómeno objetivo que estábamos viendo, lo que le pasaba a otra persona, etcétera, etcétera, pero que quedaron vinculadas y quedaron instituidas como asociaciones erróneas que todos tenemos. Acá, perdón, acá podemos ver, por ejemplo, la relación para el sujeto 1 en términos de redes entre fútbol, televisión, novela y postre. Es posible hacer esto. Es posible hacer esto a partir de obtener determinado tipo de datos. En cualquier red semántica clásica, ¿no?, dos conceptos se hallan semánticamente relacionados si se encuentran próximos o juntos en la red. ¿Es posible medir esta proximidad? Y sí, es posible. Como una distancia entre ambos, una de las maneras es a partir de la longitud de los caminos que comparten. La distancia está dada por estas flechitas. Generalmente las bolitas son los nodos, que serían los agentes sociales o las ideas, ¿se acuerdan? En la idea al principio les comentaba cómo se constituían las redes. Y las flechitas, las rayitas del medio, es el tipo de vinculación. Puede ser el tipo de relación que nosotros establezcamos, en nuestro caso sería la de memoria semántica. Si nosotros tomamos el trasvasamiento de esto que habíamos visto primero, el sujeto otorgando significados a determinados conceptos, y por ejemplo, lo pasamos a través de una tarea que se llama Feature List Stat, que bueno, es un enlistamiento de propiedades que se les solicita a los participantes, ¿no? Y a esos participantes se les solicita que por favor enuncie los atributos o los rasgos o las propiedades que a su mejor saber o entender mejor describen tal concepto, ¿sí? Esto se hace no con uno, sino con muchas personas,
en conceptos concretos no menos de 30 personas. Y luego se hace una operación, acá no está hecho en términos de eso, si quieren después lo podemos explicar más detalladamente, pero en principio uno puede pensar que en función de la frecuencia con la que aparecen determinados descriptores, uno puede poner esos descriptores en función de la frecuencia. Por ejemplo, en este grupo de personas, a este grupo de personas se les pidió que enuncien los rasgos de la palabra alegría. En realidad esto en particular está hecho como por 80 personas. 80 personas que en su momento, de esto hace como 15 años, seguramente serán colegas, la mayoría de ellos eran alumnos de la facultad y esto era producto de una tesis de grado que estaban haciendo unas chicas con emociones básicas. Acá vemos que en primer lugar lo que más carga tuvo, esto es a partir de un procedimiento por el cual normalizamos la respuesta, la frecuencia de respuesta, es decir, nosotros tenemos un software que desarrollamos que permite ponderar la frecuencia con que se alude a un rasgo con el orden relativo en que ese rasgo fue enunciado. Esto es a partir de que consideramos que no es exactamente lo mismo cuando utilizás y decís un rasgo en primer lugar que si lo decís decimotercero. Tiene un peso de conectividad distinta entre el concepto que se ha activado y las propiedades que se enumeran. Entonces, lo que hace el programa, el algoritmo internamente, es ponderar el peso relativo de cada uno de los atributos y luego hace una normalización para que fluctúe entre 0 y 1, donde 1 sería totalmente conectado y 0 sería nada conectado. Bien, estas frecuencias ponderadas, digamos, acá distribuidas, nos muestran que para la palabra alegría, el primer descriptor sería felicidad. El segundo sonrisa, risa, emoción, sentimiento, contento, amor, todas las palabras que aparecieron en esta comunidad. Acá no se han listado las palabras que fueron enunciadas exclusivamente por una persona. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta es más o menos la forma que toma la curva de enunciación de atributos. Y si ustedes se ponen a ver un poco más, van a ver que si ustedes estuviesen haciendo una tarea de reconocimiento y yo le digo, bueno, les voy a anunciar una serie de rasgos y ustedes cuando activen el concepto al que están aludiendo esos rasgos, díganme por favor de qué se trata. Es probable que si yo digo felicidad, sonrisa, risa, ustedes ya dijeron alegría o activaron el concepto alegría. ¿Se entiende? Es decir, que hay una parte, que es esto que está aquí a la izquierda, que constituye algo así como el núcleo duro del concepto alegría. Luego hay un segmento importante de propiedades que son parcialmente compartidas, que muchas personas pueden coincidir. Bueno, sí, la familia tiene que ver con la alegría, los amigos también, la satisfacción, el logro, sí. Y luego habrá algunas caracterizaciones de alegría que son absolutamente personales e idiosincráticas de esa persona. Es decir, que el comportamiento general del campo semántico de la palabra de alegría se constituye al menos de 3 niveles. De un nivel que es el núcleo duro, aquel por el cual dos hablantes de la misma lengua se comprenden. Es la mínima cantidad de atributos coincidentes, la intersección de atributos que hacen que dos personas que hablan la misma lengua se entiendan. Luego hay una serie de atributos que son parcialmente compartidos y hay otros que son absolutamente singulares y propios de esa persona. Por ejemplo, si esto fuese el listado de atributos para perro, en la parte singular podría estar, qué sé yo,
Pipicasa. ¿Por qué? Y porque yo tengo un perro al que le puse Pipicasa. ¿Sí? Y solo ese sujeto elicita la palabra Pipicasa frente a la palabra perro, porque el resto no tenemos el gusto de denominar de esa manera a nuestro perro. ¿Se entiende? Bien. Acá está la forma, no importa mucho, este software que se llama Definition Finder, el que hace que la conectividad conjugue la frecuencia del orden relativo, no importa demasiado ahora esto. Aquí tenemos la contraparte, lo que les decía, en este caso, para la palabra alegría, acá están listados todos los valores. Fíjense que si tomamos otro software que desarrollamos, que es un software de reconocimiento, que lo que va haciendo es presentando las palabras descriptoras de un concepto palabra a palabra, con un intervalo de 2 segundos más o menos entre sí, el grueso de las personas detectaron en 2,3448, o sea, en 2,35 palabras, que sería entre felicidad, sonrisa y risa, ahí, entre sonrisa y risa, todas las personas detectaron que se estaba hablando de la palabra alegría. Detectaron quiere decir que le bastó escuchar estos rasgos para activar la representación alegría. No todos los rasgos tienen el mismo valor con referencia al concepto. Algunas veces les he puesto como ejemplo algo bastante notable, como es, hay palabras que están tan fuertemente conectadas con un concepto que hace que inevitablemente, si escuchamos esa palabra, activamos el concepto. Esto es, si yo digo ladra, es inevitable que pensemos en perro. O sea, se activa la representación perro y basta una sola palabra, basta un solo descriptor para que activemos la representación perro. Si decimos trompudo, es probable que activemos la representación elefante, coatí, en fin, varios animales, hasta podemos activar un auto que sea trompudo, es decir, ya ahí, o una persona que anda siempre con trompa, en fin, podemos activar mayor cantidad de conceptos. ¿Se entiende? La relación no es tan fuerte. Esta es una distinción entre cómo se comportan los conceptos más abstractos, como puede ser la palabra alegría, a diferencia de las palabras concretas. Fíjense que la palabra alegría hay un punto de coincidencia en punto 4, es decir, que es relativamente bajo, de la mitad para abajo. Si quieren, el 40 y pico % de las personas, si quieren. Pero fíjense lo que pasa con otros conceptos como ropero. Pican en punto 80 y pico. Ropero es que es un mueble, es punto 90 y pico. ¿Sí? Acá hay una coincidencia extrema, la ven acá arriba, punto 91,6. O sea, casi punto 92. O sea, hay una coincidencia tremenda, y si sacamos esto que es un mueble y por lo tanto es una categorización y no un rasgo específico del objeto, aparece dormitorio, que es una relación temática. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un rato, las relaciones topológicas? Ropero aparece en dormitorio como punto 9, altísimo. O sea, el comportamiento tiene un pique muy alto, y cuando tiene un pique muy alto, es muy probable que con muy pocos descriptores seamos capaces de reconocer un objeto. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? Acá tenemos algunas aplicaciones posibles. Fíjense que lo que estamos hablando en el día de hoy es les estuve explicando un poco el sustento teórico y un poco el sustento metodológico del trabajo de campo que ustedes van a hacer, que van a trabajar en la recopilación de atributos o rasgos vinculados a un conjunto de emociones.
ahora les voy a mostrar una serie de aplicaciones que se corresponden con situaciones reales. En este caso es la aplicación de un método particular que se llama DISEM y que le solicita a las personas, tiene su software particular que se llama InfoSem, le solicita a las personas que estimen qué tan similar es tal cosa o tal cosa. O sea, ustedes saben que en realidad sobre prácticamente cualquier tema hay un conjunto relativamente pequeño de conceptos que nosotros debemos concordar. Y si conocemos ese grupo de conceptos y sus relaciones entre sí, tenemos un abordaje bastante próximo del tema. En este caso, fíjense que lo que vamos a ver es bastante divertido porque los reactivos son siempre los mismos, que es diferentes formas de psicoterapia, conductista, rogeriana, cognitiva, psicodrama, gestáltica y psicoanálisis. Y lo que hice en este caso particular es solicitarle a profesores que eran psicoanalistas, que eran conductistas, que eran historiadores y por lo tanto tienen una vista más ecléctica si quieren, y cognitivos. Fíjense, le pregunté a profesores que son bien representativos porque algunos de ustedes lo han estudiado, son autores, y le pedí que estimen qué tan vinculado veían la psicoterapia de tal tipo con la psicoterapia de tal otro. Y luego hice este ejercicio de meter todo en la matriz y buscar la vinculación. Fíjense lo que ve el profesor psicoanalítico, por ejemplo, en este caso. Ve que se encuentra por un lado el psicoanálisis, que está con la bolita azul, ¿ven? Y por otro lado el resto de las psicoterapias. Ve fuertemente vinculada la psicoterapia rogeriana y la sistémica, y también la rogeriana con la cognitiva. Y si bien no pertenece al mismo grupo, ve una vinculación importante entre el psicoanálisis y la cognitiva y entre el psicoanálisis y la sistémica. Si vemos el profesor conductista, fíjense qué perspectiva tan distinta que tiene. Ve un clúster, digamos, un agrupamiento que conjuga al cognitivismo con el conductismo, ¿no? Y luego del otro lado ve el resto de las psicoterapias. Rogeriana, sistémica, descargo, psicodrama y psicoanálisis. Es todo otro bloque totalmente distinto que fíjense que no presenta ningún tipo de relación con las psicoterapias para ellos, para este profesor, cognitiva conductual. ¿Qué es lo que ve el profesor cognitivo? Pues el profesor cognitivo, curiosamente, no ve lo mismo que el profesor conductista. Fíjense que las rayas azules fuertemente marcadas, o si quieren las bolitas del mismo color, indican la constitución de clúster. Y acá tenemos un clúster que está constituido por psicodrama, sistémica, cognitiva, rogeriana y gestalt. Es decir, que este profesor ve un clúster que incluye bastante, con algunos vínculos más fuertes y otros más livianos, estos cuatro polos. Y fuera del polo ve la relación con el conductismo, que tiene una marca gorda roja, o sea que de todas maneras la reconoce, pero lo ve como un clúster aparte, o sea, esto que ve el conductista no lo ve para nada el cognitivista. Y también, por fuera del grupo de psicoterapias psicológicas, ve al psicoanálisis. Es decir, que acá el profesor cognitivo ve este grupo al que pertenece y en un extremo al conductismo y en el otro extremo al psicoanálisis. Y finalmente, aquí tenemos la visión del profesor historiador que prácticamente ve fuertemente relacionadas todas las formas de psicoterapia. Ven que hay un clúster fuerte de todo lo gris, salvo del conductismo al cual voy como aislado y separado. Esta es la configuración semántica que cada uno de estos profesores tenía, al menos en el momento que lo formuló. Por supuesto que esto puede variar y de hecho varía con el tiempo. No tanto a propósito de estos temas, pero sí bastante más con respecto a otro tipo de temas que uno podría estar explorando. Las redes son dinámicas, ¿no? Y sujetas a los aprendizajes. En el ejemplo que sigue, este es un trabajo
que se hizo masivamente sobre un trabajo de campo, digamos, de cognitiva. En este caso lo que hicimos fue aplicar este mismo sistema, pero como un método objetivo de evaluación semántica, en donde se presentaron una serie de conceptos que ustedes seguramente algunos de ellos ya han visto. Acá está: perturbación, regulación y compensación, 3 términos piagetianos; transductor, isotropía y encapsulado, 3 términos de Fodor; gramática, condición de sujeto especificado y núcleo fijo inicial, 3 términos de Noam Chomsky. Esto que ven acá arriba es el que se llama modelo correcto, en realidad es el modelo acordado por los integrantes de la cátedra. Fíjense que lo que sucede ahí es que todos han estimado una vinculación entre esos conceptos, de modo tal que en realidad emergieron los autores que son los que acuñaron los términos respectivos. Aunque claramente hay una vinculación entre Fodor y Piaget, y a su vez hay una relación entre Fodor y Chomsky, pero no hay ninguna relación directa entre Chomsky y Piaget. ¿Se visualiza? Bien, acá tenemos 2 alumnos a los cuales se les tomó exactamente lo mismo que se les tomó a los profesores, es decir, que estimen que tan relacionados se encontraban estos términos entre sí. El alumno 1, esto después se puede, como es una matriz, también se puede calcular la correlación entre matrices y ver qué tan cerca o qué tan lejos está la matriz de uno con el otro, o la de uno mismo en diferentes momentos de la vida. Bueno, el alumno 1, fíjense que tiene un lío bárbaro, porque tiene toda una galleta que es esto, o sea, todos los conceptos han quedado vinculados entre sí y solamente, y apartado, quedó la palabra perturbación. ¿Ya? O sea, no logró siquiera vincularlo, aunque tiene líneas rojas, no logró constituir un clúster. Mientras que el alumno 2 tiene una correlación 0.9 con el modelo correcto. Fíjense que tiene claramente demarcado el núcleo piagetiano. No sé si ustedes llegan a ver, esto es un gris más oscuro, gramática, núcleo fijo inicial. Les faltó que este fuese más oscuro y tendría exactamente el mismo dibujo distribuido de otra manera en el espacio. Por eso es que hay una correlación tan alta. Este alumno, digamos, percibe las mismas relaciones y atribuye los mismos significados que le han atribuido los profesores. Por eso decíamos que esto se puede utilizar como un método de evaluación semántica objetiva. Ahora vamos a ver otra aplicación que en realidad fue el resultado de un error de apreciación. ¿Vieron cuando les estaba mostrando los descriptores de alegría? Que aparecía felicidad, etcétera, etcétera. Bueno, con esas chicas, que en realidad finalmente terminaron con ese trabajo escribiendo un capítulo de un libro, habíamos previsto que, dado que no se producía una frecuencia tan grande, vieron que la frecuencia apenas llega a 0.4 y que la cantidad de descriptores son muchos, no iba a ser tan sencillo poder entender, poder darse cuenta de qué emoción estamos hablando cuando se presentaban los atributos. Pero para nuestra sorpresa, la gente se da cuenta extraordinariamente rápido. Entonces empezamos a analizar los resultados. ¿Y saben lo que nos dimos cuenta? Que muchos de esos términos que fueron dados como descriptores en realidad eran en sus términos sinónimos. Eran auténticos sinónimos. Entonces fuimos a la definición de sinonimia, que tiene su forma, digamos, en que es la utilización o la sustitución de un término por otro que hace que no se pierda el sentido global de la sentencia en la cual está incluida. Y si bien a ustedes les preguntan, ¿felicidad y alegría es lo mismo?, dirían que no, seguramente harían alguna disquisición a propósito de eso, pero en el uso corriente, en el habla corriente, y en estos chicos, en esta población que produjo estos atributos, sí son sustituibles,
Y esta es una manera de medirlo. Lo que hicimos es, en realidad, desarrollar un software que todavía está activo. Si ustedes quieren usarlo, ponen esto, que está acá, en el Finder, y les va a aparecer un comparador de vectores. Si colocan los vectores que describen con sus pesos, ¿no? O sea, el concepto con los atributos, con sus pesos, lo que el programa hace es analizar rápidamente la proximidad, qué tan próximos entre sí se encuentran estos vectores en un espacio n-dimensional. Tantas dimensiones tiene el espacio como cantidad de elementos tiene cada uno de los vectores. Pero en definitiva es cuando hay una superposición de vectores, estamos en la identidad. Cuando los vectores son ortogonales, quiere decir que no se parecen en nada. Y acá, con un chico que hizo una beca SIN, hicimos una aplicación a un conjunto de términos y encontramos que, por ejemplo, en esta población al menos, Lindo y Atractivo tenían una distancia prácticamente, fíjense que no es 1, pero es 0.92, Feo y Revulsivo es 0.91, Tonto y Estúpido es 0.93, Tornillo y Tuerca, curiosamente, es 0.91 y Peine y Cepillo es 0.93. Una de las cosas que pudimos observar es que cuando apenas se separan, estamos en las condiciones de sinonimia, y esto, bueno, esto nos permitió presentar esto como trabajo, como una forma de objetiva. Bueno, ahí yo en realidad, que no vengo de letras, me enteré que la mayor parte de los manuales, enciclopedias de sinónimos y de antónimos están hechas por personas expertas y personas sabias que conocen muchísimo, pero que no tienen un modo objetivo de medir y demostrar que tales términos son sinónimos entre sí. Tal vez a ustedes les ha pasado en algún diccionario de sinónimos que dice tal, tal y tal, y cuando se los enumera, cuando los leen, encuentran que algunos son efectivamente muy sinónimos para ustedes, pero otros les llama la atención que no les resulta ni próximo a ser sinónimo. Y esto puede ser producto de que en otras comunidades lingüísticas de la misma lengua sí resultan sinónimos. Bueno, pero eso lo hizo un sabio a partir de su conocimiento, pero no tuvo una manera de medirlo, y esto efectivamente es una manera de medirlo, así que lo logramos publicar en una revista de lingüística bastante importante. Si les interesa, si a alguna de ustedes les interesa, me la piden y se los mando por correo privado, ¿sí? Entonces encontramos una aplicación de estas mediciones de distancia semántica en la explicación de la sinonimia. Del mismo modo, aunque esto no lo tenemos publicado, se puede explicar y se puede generar artificialmente la mitonimia. En este momento estamos adaptando, en realidad, un software que desarrollaron unos amigos británicos hacia fines del año pasado, donde trabajan en la interpretación desde textos de lenguaje natural y en la producción de metáforas. Pero ese es un problema bastante más complicado. Acá, esto es una tesis de grado, que es la aplicación de esto mismo, pero el estudio de juicios y prejuicios. Igualmente, se otorgan una serie de palabras, se les solicita a las personas que enumeren, enlisten los atributos que a su buen saber mejor describen, y luego se hacen estos análisis que les comenté, aunque no entré en demasiado detalle. Finalmente, con estos análisis se obtiene una matriz cruzada de esas como las que les mostraba al principio, de todos los conceptos contra todos los conceptos con diferentes niveles de correlación o de asociación entre sí, y a eso se les aplica un análisis de clúster que se plotea de esta manera y se colorea después para su mejor visualización. Esto es interesante como, fíjense, este conjunto, lo primero que muestra es que
por lo menos a cierto nivel, a uno le puede exigir cierto nivel de correlación, separa lo que podríamos denominar es malo de lo que es bueno. O sea, a la izquierda tienen todos los aspectos menos deseables y a la derecha todos los aspectos más deseables. Y luego hay subgrupos dentro de ellos. Por ejemplo, entre los deseables tenemos estudioso, aplicado, perspicaz, instruido, inteligente, ingenioso y audaz. Ven que es toda la parte esa que está en color gris. Del otro lado aparece valiente, noble, entendido, atractivo, bueno, lindo y divertido. ¿Sí? Son los dos clústeres, digamos, que constituyen el aspecto positivo, por lo menos en cuanto a proximidad semántica, de estos términos que están bajo estudio. Fíjense que son todos juicios, ¿no? Son adjetivos. Ahora que alguien me explique por qué lindo tiene que ir con noble, entendido, atractivo, bueno y divertido. O sea, ¿por qué en esta comunidad lingüística, que eran un montón de pibes que hicieron esto, lindo e inteligente, noble, etcétera, 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 van juntos? Y lo que es peor, si buscamos del otro lado, fíjense toda la parte esta violeta, desganado, gradual, vago, lento, aburrido, dejado, tonto, irracional y feo. ¿Por qué la belleza está asociada a la valentía, a la nobleza y a la inteligencia? Y digamos, y lo feo, tonto, esto es como malos, feos y sucios, malos y feos, ¿se acuerdan? La película italiana. Bueno, acá ponen todo junto. Está lo perverso, malo y revulsivo. Está lo estúpido, impulsivo, lo tímido y cobarde. Es decir, está todo, pero yo creo que lo más notable de esto es que además se asocia a la belleza física. Por eso es que Yo esto... creo que tiene que ver con el éxito, porque Sí, todo lo que está asociado con la belleza, como ahora está estereotipado de esa forma, entonces tenés que ser lindo, flaco y joven para ser exitoso, y entonces si sos joven sos valiente, y entonces sos audaz y tenés un montón de esos atributos que por ahí ya no los tenés si sos feo o más grande o no, qué sé yo. sí, Creo que tiene que la ver con el explicación éxito. va bien, pero eh, a ver, esto es simplemente un método diagnóstico. O sea, la explicación ya corre por nuestra cuenta, sería. Claro. Acá lo que te pega en los ojos es decir, mira, la belleza está asociada a la valentía y a la inteligencia. Y la fealdad está asociada a la vagancia, a la cobardía, a lo malo. Y no son, a ver, esto es una comunidad, eran también como 80 chicos que hicieron esto. Esto es un estudio de prejuicios. Ahora, por Creo que supuesto son que para después patrones dar algún tipo de aprendidos. respuesta como la que dio Mariana, hay que hacer un estudio. Esto es simplemente como una especie de foto semántica. Perdón, Rodolfo. No, no, digo que yo creo que son patrones que aprendemos culturalmente. Entonces es como que ya de forma inconsciente asocias noble con lindo, con bueno, y no necesariamente es así. No, por Me supuesto que parece no. que en la sociedad nada que ver, o sea, se mezclaría mucho más en la realidad. Sí, seguro. Pero bueno, pero tenemos esos patrones como aprendidos y sin darnos cuenta lo vamos repitiendo. No sé si todos, pero la mayoría. Sí, sí. Mi amigo, bueno, un amigo español, estuvo aplicando este método. Después quedó inconcluso porque él se enfermó. Pero lo que hizo fue marcar rasgos corporales con formas de ser y con juicios y prejuicios para estudiar la migración árabe en España. Y también, digamos, también surgían cosas de este tipo, lo que pasa, bueno, el estudio quedó incompleto.
Acá tenemos una aplicación que viene en 3 partes. Estas chicas, bueno, también fue su tesis de grado y acá lo que tenemos son tres, tres láminas, digamos, eh, seguidas, donde les solicitamos a nivel 1, 5, 2 y 3. Es decir, uno le puede solicitar diferentes niveles de correlación para configurar los clústeres. Y en este caso trabajaron con emociones complejas. Creo que son 25, 26 emociones. En el primer análisis surge esto. Fíjense que le están pidiendo una correlación muy baja de 0.15, pero nuevamente aparece esto mismo que aparecía arriba. De un lado están algo así como las emociones buenas, positivas o deseables, y del otro lado las emociones válidas. Quizás lo primero que a uno le llama la atención en el dibujo es que sorpresa se escapa. Sorpresa no aparece vinculada a ninguna de ellas. Puede ser por 2 motivos. Yo estoy más inclinado a pensar que es uno de ellos. La sorpresa puede ser tanto buena como mala, ¿no? En términos generales, la sorpresa en la comunidad lingüística joven, de 20, 25 años, que constituyen los alumnos de la facultad y demás, está asociada a cosa buena. Es más, se reirían ustedes si ven los atributos que se han enlistado para sorpresa, y van a ver que siempre aparece el huevito Kinder. Así que sorpresa está bastante asociada a una cosa favorable, agradable, sorpresa fiesta, digamos. Para otras personas, bueno, sorpresas te da la vida, ¿no? No siempre están así, y la sorpresa puede ser una sorpresa desagradable. Esta ambivalencia del término sorpresa puede ser el motivo de que se escape tan rápido y guarde poca relación. Pero ¿saben qué creo? Creo que fundamentalmente la sorpresa se escapa y guarda poca relación sostenida por lo efímero. La sorpresa es instantánea, no da tiempo para ligarse a otras emociones. Te sorprende y ya la segunda vez que aparece ya no te sorprendió. Es instantánea la sorpresa. Fíjense que yo lo pongo generalmente a modo de ejemplo como antagónico de lo que podría ser la depresión. Como uno puede estar triste mucho tiempo, la depresión puede pegarse a innumerable cantidad de otras emociones y afectos, y situaciones, y personas, y circunstancias. Entonces hace que el universo de la depresión sea cada vez más grande, denso y pesado. Mientras que cosas como la sorpresa prácticamente no dan lugar, no dan espacio para que se generen asociaciones. Acá, bueno, les decía, de un lado tenemos éxtasis, orgullo, placer, interés, deseo, curiosidad, adoración. Acá hay algo interesante como vergüenza, desconfianza, celos, preocupación, culpa. Si quieren después alguien me podría decir si se imagina qué es esto. Alguien que le guste la literatura y que se acuerde de Shakespeare, por ejemplo. Y acá está algo parecido a la tríada maníaca de Melanie Klein. ¿Les suena esto que está en verde? Desconfianza, preocupación, culpa, desesperación, celos. Esto parecería ser, no le suena, ¿no? Sí, suena como, bueno, de Shakespeare podría ser Otelo, me parece. Sin duda, Rodolfo. Fíjate que Este, esto está muy cerca de la no configuración claro, de una celotipia, ¿no? sí. Y yo te quería decir algo antes de la palabra sorpresa, Sí, sí. que a mí me parecía que también puede ser que esté aislada, porque se me ocurre que sorpresa está ligada a incertidumbre. Y me parece que el ser humano tiende, aunque sea medio irreal, a vivir en certidumbre. Entonces como que es una ocurrencia, ¿no? Como que la sorpresa, si bien también me parece que cuando más joven sos lo atribuís a algo siempre agradable, como sorpresa, regalo, etc.
cuando los años van pasando, vos ves que las sorpresas no son tan así, digamos, ¿no? Vas como evitando sorpresas, o queriendo Claro, evitarlas, me parece. sí, Pero sí. bueno, es un parecer, ¿no? No, 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 está muy bien. Fíjate que si uno quisiese explorar esta idea que vos tenés, que tiene su razón de ser, digamos, habría que incluir como reactivos cosas como incertidumbre, etcétera, etcétera. O sea, habría que agregar otros términos para ver si quedan vinculados a sorpresa. O sea, para tratar de explorar si esta relación que se te ocurre tiene, tiene eco, también se presenta en las personas a través de los atributos semánticos, ¿no? Siempre estamos viendo esto como conjuntos de atributos semánticos, es decir, lo que estamos haciendo es jugar con intersección de campos semánticos dados por atributos que están distribuidos en el hiperespacio, ¿no? En ciertos espacios. Sí, Pero sí, sí, es así. se podría probar en el marco de algún tipo de teoría, por supuesto. Acá es esta misma, pero ya la exigencia es más alta. Se escapa no solo sorpresa, sino también vergüenza y aburrimiento. Yo acá sigo sosteniendo la hipótesis de la dimensión temporal como un elemento importante para que se genere el agregado de emociones distintas. Aunque hay cosas como adoración y deseo que probablemente tengan descriptores que son muy parecidos. Pero nuevamente acá vemos desconfianza, celos, miedo, preocupación, desesperación. Fíjense que está no, se preserva igual que el desprecio, ira y odio y disgusto, ¿no? O sea, hay cosas que permanecen a pesar de que cada vez le exigimos más. Y en este caso, y así ya por seguir mostrando otras aplicaciones, en este caso fíjense que la exigencia es bastante mayor. Lo que se va configurando es prácticamente lo que va quedando, son las emociones básicas. Es decir, se van desprendiendo el resto y te queda en realidad el enojo que va por acá, la alegría que va por acá, los celos o el miedo que va por acá, la culpa, el desagrado que va por acá. Es decir, que a medida de que la exigencia es más fuerte, probablemente esto va dando razón a la perspectiva de emociones discretas, ¿no? Saben que hay dos grandes corrientes que se disputan ese terreno. Déjenme ir un poquito más rápido, así por lo menos termino con esta. Acá, esta es parte de una tesis doctoral de la Autónoma de Madrid, de Carlos Reyes. Este, Carlos estaba estudiando las emociones traumáticas en colombianos desplazados por la guerrilla de Ecuador. Saben que la figura del desplazado es probablemente una de las figuras más dolorosas que existen, porque no son refugiados, porque no son acogidos, porque generalmente son indocumentados, generalmente son analfabetos, son personas que se encuentran en las peores condiciones y son como Cabral, ¿no? No soy de aquí ni soy de allá, pero sin el aspecto romántico, simplemente son personas que tuvieron que tomar su hembra, su mula y su arreo y escapar del lugar en donde estaban porque probablemente perdieron algún familiar y se encuentran ahora en otro lugar en donde tampoco están seguros porque no tienen documentos, no tienen alojamiento, no tienen acogimiento, no tienen... Y es más, se encuentran con un uniformado y no saben si es de las Fuerzas Armadas de aquel país o si son del otro país o si son guerrilleros o si son guerrilleros... Bueno, viven en una situación de extrema vulnerabilidad y dolor. Y en este caso hicieron un trabajo. ¿Qué pasó? Carlos estaba trabajando allí, estuvo muchos años trabajando allí. Lo que pasa es que estaba trabajando con elementos de medición que eran demasiado sofisticados y que en realidad ni siquiera podía transitar, no se podía ir con una tablet ni una computadora, ni cargar tiempos de respuesta, ni cosas por el estilo. Entonces le costaba bastante, los datos no le terminaban de dar y bueno, a sugerencia de Mario Blanco y de otras personas se vino
a pasar una temporadita al instituto y aprendí a usar estas técnicas, que se pueden tomar con lápiz y papel y simplemente se pregunta, así que es de muy sencilla confección, más en el caso de él que, digamos, tenía una aceptación en esa comunidad, era un tipo conocido y aceptado en esa comunidad. Y lo que hizo es tomar un grupo de referencia y un grupo de desplazados y ver de qué manera se vinculaban entre sí los clústeres que armaban estas emociones. Y fíjense que en principio no da resultados tan distintos, sea placer, alegría y ternura, ven que constituye un clúster acá en desplazados y también constituye un clúster en el grupo de referencia. En el grupo de referencia eran personas que se habían ido, pero que no habían sido desplazados o que tenían familiares, o sea, eran grupos equivalentes, pero que habían sido acogidos. O por lo menos tenían una seguridad, digamos, en esa migración que habían sufrido. Odio, tristeza, miedo, persecución, culpa. Odio, miedo, tristeza, culpa. Fíjense que prácticamente están incluidas en el mismo clúster, o sea que tampoco es muy distinto. Lo que es muy distinto es que aparece como clúster propio esto que figura acá, y que probablemente es la característica distintiva de esta comunidad de desplazados. El problema de la confianza-desconfianza. Estas personas sometidas a estas situaciones tan terribles viven en un estado permanente y continuo de desconfianza con quien no es su familia más íntima y a veces incluso en situación de desconfianza con la misma comunidad en la que están insertos, porque le va la vida en ellos, ¿no? O sea, el miedo no es onzo, como dice el dicho, pero el estado prevalente y posiblemente patológico, aunque es patológico en tanto enferma, pero útil en tanto lo preserva la vida, seguramente les ha salvado la vida más de una vez. La emoción líder, digamos, de su configuración es la desconfianza. Otra vez, si ustedes quieren explicar cómo se llega a esto, hay que hacer otro tipo de estudio, ¿no? O sea, esto es simplemente una forma de visualizar, en realidad esto era un paso a constituir un capítulo de la tesis. Y Carlos siguió trabajando con desplazados, después empezó a trabajar con otro tipo de traumatizados como producto de los volcanes y los tornados. El último contacto que tuve con él estaba trabajando con las víctimas de COVID. O sea que es una persona que se ha especializado en emociones traumáticas y en tratamiento de comunidades de estas características, ¿no? Bueno, espero verles, no sé si tienen alguna consulta, espero haber hecho una especie de demostración de cómo estas técnicas pueden resultar útiles para incrementar nuestro conocimiento, nuestro diagnóstico sobre circunstancias, en algún caso de psicología social, hay aplicaciones a la psicología individual, pero en realidad a mí en lo particular me interesa más una escala más amplia como puede ser la psicología social o la psicología de los grupos o la psicología de algunas comunidades lingüísticas particulares, ¿no? ¿Consultas, dudas? No, profe, muy bien la clase, muchas gracias, muy buena. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Mm. Nos vemos la próxima entonces. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta la próxima, profe. Gracias, Rodolfo, gracias. Chao, chao. Ah, buenas noches. Buenas noches.